Buenas noches. ¿Por qué soy católico? Yo no nací católico en el sentido profundo. Fui bautizado como muchos. Pero mi vida no comenzó en la fe, sino en la búsqueda. Y la búsqueda fue dura, solitaria y marcada por errores. Fui bautizado, como dije, a temprana edad y también hice la primera comunión. Sin embargo, no era la auténtica búsqueda en ese minuto. Pasé por varias sendas. Y dentro de esta fue el nacionalismo que me prometió raíces, pero me dejó vacío. El idealismo filosófico que me ofreció un mundo lleno de conceptos y abstracciones, pero me encerró en estas. El gnosticismo, la masonería y todos estos conocimientos esotéricos que, claro, fui seducido por sus ideas de este conocimiento secreto, iniciático, pero que finalmente era soberbia disfrazada de espiritualidad. El ateísmo que me obligó a enfrentar la posibilidad de un universo sin sentido y que me dejó con un silencio que no podía soportar. Fui como tú, criado en una familia católica, de esas familias católicas que generalmente no estudian la doctrina, sino más bien un ritual. Este ritual que en muchas ocasiones, lamentablemente, es un adorno. Y por eso mismo, durante mi juventud, fui ateo. No un ateo declarado, no una persona que haya estudiado los volúmenes de Einstein y de Freud, pero que sí se mantuvo muy alejado de Dios. No quiero responsabilizar a nadie en concreto, pero seamos honestos. Los sacerdotes en las parroquias hoy en día, o las iglesias, lo que menos hacen es hacer catequesis. Las personas van a pedir cosas en actos de desesperación y en muchos casos a puntos de morir o agonizando. Es por eso que durante el transcurso de mi vida pasé por varias etapas, como tú. Fui metalhead, estuve años en artes marciales y deporte de contacto hasta el día de hoy, buscando esa respuesta que ni siquiera yo mismo me la había planteado. Llegué a los libros gracias a la muerte. Murió mi madre a los 26 años. Y es ahí cuando comienzan todas estas preguntas. Mientras tanto, mi cuerpo y mi espíritu se iban forjando en otras arenas. 15 años en las artes marciales por lo menos, aprendiendo a pelear, a disciplinar el cuerpo, a no temer a la violencia, pero también aprendiendo que ni la fuerza ni la disciplina bastan para darle sentido a la vida. Podía defenderme de los golpes de un hombre, pero no de los golpes del alma, esos que llegan cuando la noche es demasiado larga y uno se queda a solas con la propia conciencia. Fue en medio de esa soledad donde volvió la pregunta esencial: ¿para qué vivir? Y ahí encontré la voz de quienes habían hablado antes que yo. San Agustín, que confesaba: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa frase fue como un espejo. Mi vida había sido una búsqueda inquieta, pero nunca había descansado. También escuché al padre Hurtado, tan cercano a nuestra tierra chilena, que decía: el cristiano que no da de lo que vale, que pone su vida al servicio de Cristo, es un pobre hombre y un miserable. Y esas palabras me golpearon como directo al mentón, un knockout. Porque entendí que el ser católico no es una comodidad, es combate, es entrega.
Y en eso encontré un eco de lo que había aprendido en las artes marciales y en los deportes de contacto específicamente. La vida cristiana también es disciplina, también es lucha, pero aquí el adversario es más grande que un cuerpo. Es el pecado, la desesperanza, el egoísmo, el poder invisible del maligno. No llegué al catolicismo por tradición social ni por conveniencia. Llegué porque todo lo demás fracasó. Blaise Pascal, yo lo había dicho en el siglo XVII, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Yo, que quise vivir de razón, de filosofías y sistemas, me encontré con que la verdad no es una idea abstracta, sino una persona. Cristo no es un mito, no es un arquetipo, no es un símbolo, ni una construcción cultural. Cristo es el Logos, hecho carne, como lo proclamaba San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Creo que esto hay que leerlo detenidamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Recorrí a los grandes filósofos católicos y vi cómo su pensamiento resistía el paso de los siglos. Santo Tomás de Aquino, que con su Suma buscó mostrar que fe y razón no se oponen, sino que la razón es el camino hacia la fe. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, aunque protestante, me enseñó que la fe es salto, riesgo, decisión existencial. Chesterton me mostró que el cristianismo es la paradoja que hace danzar a la vida, y en Dostoyevsky, este escritor ruso, literato, leímos la advertencia terrible: si Dios no existe, todo está permitido. Yo había probado vivir como si Dios no existiera, y vi que eso lo hacía con mi espíritu, un vacío que se sentía devorado en todo sentido. Pero también busqué en los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, que en el siglo I ya decía: camino al martirio. Soy trigo de Dios y debo ser molido por los dientes de las fieras para ser pan puro de Cristo. Ese testimonio me estremeció porque no era filosofía abstracta, era vida entregada, era carne, experiencia vital. Y San Atanasio, que defendió con todo su ser la divinidad de Cristo frente al arrianismo, nos recuerda que la fe es resistencia contra las modas del pensamiento que quieren rebajar el misterio. Entre paréntesis, o a propósito de esto, recordar todas las modas que estamos hoy en día han sido invadidos: modas esotéricas, modas masónicas, modas luciferinas, satánicas, de corte de hitlerismo esotérico en otros casos, y en modas que trabajan el tarot y la astrología y todas estas cosas que lamentablemente nos están atacando como sociedad y que a la misma vez sirven al capital, porque la masonería le ha declarado la guerra hace siglos a nuestra iglesia, a la iglesia católica. Y hoy en día, además de eso, tenemos la herejía de los musulmanes, la herejía del Islam, la herejía menor de los testigos de Jehová y toda esta gente lamentablemente perdida, mormones y todo eso. Yo, Ignacio Martínez, quien hace este canal, la voz que usted está escuchando en este minuto, en este momento o en este instante, un autodidacta que ha leído en soledad, que ha peleado en gimnasios y que ha transitado por ideologías y filosofías. Entendí, al final, que el catolicismo no es una teoría más ni una doctrina entre otras. Es la verdad de la existencia. No es la fe de los débiles, como dicen los progresistas, los literatos actuales, los poetas llorones, que escriben solo sobre de su ombligo, intentando ¿qué cosa? Donde solamente quieren ver sus libros en tribunas, libros en estanterías y libros en estas librerías de retail. La gran mayoría homosexuales, pervertidos, aturdidos mentales.
No todos, por cierto. Es la fe de los que se atreven a luchar contra el vacío, contra el nihilismo, contra la desesperanza. Ser católico hoy, en un mundo que desprecia la cruz, es nadar contra la corriente. Pero como dijo el escritor francés del siglo XIX, Léon Blum, la única tristeza es no ser santos. Esa es la medida. Y yo desde mi soledad, desde mi camino errante, lo entendí. No hay otro camino. Lecturas nocturnas, pesadillas, dolores de cabeza. Y debo ser franco, muchas veces dudo de mi fe. Muchas veces pienso, ¿y si no hay nada? Sin embargo, aquí aparece la búsqueda de este hombre solitario, que desde joven, o no tan joven, me ha arrojado por una búsqueda. Porque cada etapa me ofrecía una promesa, pero siempre quedaba un vacío. Es inevitable recordar las palabras de Søren Kierkegaard cuando nos hablaba de la angustia como motor de salto a la fe. Pero también aparece San Agustín para ayudarnos y recordarnos que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Jesucristo. Ese mismo descanso yo nunca lo encontré en las ideologías abstractas del espíritu absoluto, en las ideologías abstractas de la patria, de la nación, del racismo y todas las ideologías modernas del siglo XVIII que nacen gracias a la Revolución Francesa, ideologías modernas que se llevan a cabo en el siglo XX con totalitarismos hitlerianos de Mussolini, stalinistas y leninistas, puras mierdas. Y mi encuentro con el catolicismo, como lo había mencionado, fue con las grandes lecturas. Tertuliano gritaba, el alma es naturalmente cristiana. Cuando uno descubre eso, que ya no es una búsqueda intelectual, sino más bien estamos caminando hacia un destino, hacia lo superior. La decisión y la conversión no es un acto repentino, sino que es una maduración de toda búsqueda. Y el nacionalismo enseña la importancia de pertenecer a algo, al idealismo, la fuerza del espíritu, sin duda. Como el ateísmo, el existencialismo, te enseñan la crudeza de la verdad sin consuelo, entendiendo la experiencia vital de lo que es esta vida, de lo que es el ser humano y de lo que transitamos. Probablemente el gnosticismo me entregó lo que es la sed del misterio, lo que es lo oculto, el enigma, y las artes marciales y los deportes de contacto, la disciplina del cuerpo. Todo eso me llevó a reconocer que la única verdad está solo en Cristo, en su iglesia auténtica y en su cuerpo vivo. Hoy sigo en mi estudio, rodeado de libros. He vendido demasiados libros, otros los he pateado, los he escupido, los he meado, vomitado. Pero siempre estoy acompañado de los padres, de los santos, de los filósofos y de Cristo mismo. Porque mi vida es un error sin Él. Porque mi vida no es un camino sin Él. Porque mi vida es cuestionamiento sin Él. Porque mi vida es sin sentido. Porque mi vida es no ir a ningún lado, es desorden y anarquía interior. Convertirse es progresar de la sombra a la realidad. Y nuevamente hay que volver a afirmar, como decía Léon Blum, no hay más que una sola tristeza, que es la de no ser santos. Recordar el catolicismo no es una idea muerta ni un museo de ritos. Es, como diría Romano Guardini, la forma en que la verdad eterna se hace carne en la historia. Es reconocer que Cristo no es un mito, sino el logos vivo, el sentido del ser, como diría también San Juan en su Evangelio. Y a veces me preguntan, ¿cómo alguien que estudió filosofía, que leyó a Heidegger, a Hegel, a Kant, a Descartes, a Fichte, a Nietzsche, puede hacerse católica o católico? Y mi respuesta es sencilla,
porque precisamente en ese abismo de lecturas descubrí que la promesa de salvación, de sentido y de redención no estaba con ninguna ideología, ni en ningún sistema humano, ni de abstracciones. Estaba en una persona, Cristo. Por eso digo hoy que ser católico no es un escape, es un combate. No es eludir la historia, es enfrentarse con ella, es enfrentar la historia, la certeza de que Cristo ha vencido. Esa es la única certeza. Pregúntele usted a la mayoría de los protestantes o a los católicos que van a misa si saben algo de historia. Los padres de la iglesia me acompañan, San Agustín me acompaña, San Atanasio me acompaña, Miguel de Arcángel me acompaña, Ignacio de Loyola me acompaña, San Gregorio me acompaña, San Juan Crisóstomo me acompaña, Santo Tomás de Aquino me acompaña, León Blas me acompaña, Peter Van de Verde Valger me acompaña, Chesterton me acompaña, Shirley Belloc me acompaña. Llamado a los cristianos a vivir con la fe en la coherencia radical. Y todos ellos lo siento cercano, porque al igual que ellos, yo también fui buscador, extraviado y finalmente encontrado por la verdad. Ser católico hoy y nunca, ni mañana, peor aún, no será popular. No es cómodo, no es fácil. Callarse a veces ante un insulto a los demócratas ignorantes, que muchas veces por no querer perder un trabajo, uno guarda silencio, que muchas veces por no querer romper una relación humana guarda silencio. Pero yo ya me he enfrentado a varios de ellos y no les tengo temor, no les tengo temor, porque sé que todos ellos sirven al adversario. Y yo no busco comodidad. Si me quieren dejar de hablar por siempre, que lo hagan, porque yo busco verdad. Y la verdad me encontró a mí.